Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. El síndrome o trastorno de Asperger es parte de un espectro amplio de trastornos del espectro autista, si no me equivoco, así es como se ha definido recientemente. Afecta a una parte importante de la población, tiene afectaciones a la conducta de las personas, pero vamos a conocer un poco más de qué se trata, cómo afecta, qué se puede hacer y alguna, no sé, alguna especie de tratamiento podría ser para la conducta de las personas. Saludos a nuestra invitada, es Verónica Treviño de la Asociación Asperger de México. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Gracias, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hace un tiempo el Asperger no era parte del espectro del trastorno autista, ahora lo es. ¿Por qué es y por qué viene este cambio? Sí, bueno, en realidad es una condición que se diagnostica desde hace relativamente poco. Apenas en 1994 empezó a aparecer en el DSM-5. Clasificado como tal. Exacto. Y ahora en el nuevo, más bien en el DSM-5, que es el nuevo, se incluyó dentro de todos los trastornos del espectro autista. Entonces ya no aparece como síndrome de Asperger, sino aparece dentro de todo este conjunto que es trastornos del espectro autista. Si vemos como que el autismo como si fuera así como una gama, ¿no? Sí. Podríamos decir que el Asperger está en el extremo más funcional de este espectro. Entonces son personas que son bastante funcionales, ¿no? Claro. Yo preguntaría, el espectro autista entonces suele muy amplio, sí, desde afectaciones muy marcadas, más severas, hasta cosas muy funcionales, como el Asperger. Así es. ¿Por qué enmarcarlo en una misma cosa, si no es lo mismo? Sí, lo que pasa es que como dicen, es bueno, digamos, las áreas en las que tiene retos o dificultades una persona con Asperger son las mismas áreas que tienen retos todas las personas con autismo. Lo que pasa es que es diferente, digamos, la severidad con la que lo... La intensidad no es la misma. Ajá. Ahora, es como común cometer el error de decir que el Asperger es menos difícil o más leve o así. Y eso es como muy difícil de decir, porque en realidad, precisamente como el Asperger es una condición invisible, o sea, que tú ves a una persona con Asperger y no le notas nada, ¿no? Entonces, la gente pide y espera cosas que no puede a lo mejor muchas veces dar la persona con Asperger y se presta como a muchos malos entendidos y malas interpretaciones. Claro, cuando hay alguna condición que es evidente, uno mismo interactúa ya con la conciencia de que está esta condición. Así es. Si no es notorio, pues uno esperaría que el comportamiento fuera el común. Así es. Y la dificultad principal de la persona con Asperger, bueno, son las relaciones interpersonales, digamos, sociales. ¿no? Las relaciones sociales. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos definir entonces el Asperger? ¿Es parte de los trastornos del espectro autista? Sí. ¿Es un trastorno que al comportamiento, a la socialización, al desarrollo? Sí, es un trastorno del desarrollo, o sea, así es como se dice, que al final o sea, tiene varias diferencias en el desarrollo de la persona que se traducen en poquísimas palabras en su habilidad para interactuar con sus iguales, ¿no? Pero esto tiene como diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, la persona con Asperger puede ser como muy sensible a todo lo que percibe o muy poco sensible, digamos. O sea, puede ir de un extremo al otro. Sí, tiene un procesamiento sensorial, digamos, diferente. También tiene una manera de aprender distinta. La mayoría de las personas, o las personas que no tienen Asperger, cuando se enfrentan a una situación nueva o a un contenido de aprendizaje nuevo, como que aprenden el todo primero y después se irían a los detalles. Sí. Pero la persona con Asperger se va primero a todos los detalles y después de mucho procesar muchos detalles ya puede empezar a entrelazar. Entonces como que su proceso de aprendizaje es más lento, pero al mismo tiempo esto también le da muchísimas ventajas a la persona con Asperger, porque precisamente es capaz de ver esos detalles que la mayoría de las personas no ven. Una pregunta es, hablando del aprendizaje, el proceso puede ser más lento, pero la inteligencia no está afectada. No, al contrario, o sea que por definición la persona con Asperger tiene inteligencia normal y muchísimas veces superior a la normal. Entonces, por esta forma particular de ver y de procesar y que además tienen una inteligencia, digamos, normal o superior a la normal, encontramos a muchas personas que aportan mucho en artes, en ciencia y en diferentes áreas, ¿no? ¿Qué tan frecuente es el Asperger?
Bueno, nosotros en la Asociación Asperger México tomamos mucho el ejemplo de otra asociación hermana que tenemos en Boston y ellos dicen que es 1 de cada 200 y a veces quizás más que Uno de cada tienen 200 Asperger. Personas, ajá, de 1 de cada 200 personas tiene síndrome de Asperger. ¿Es el mismo? ¿Va en diferentes grados? No, igual, así como los trastornos del espectro autista son toda una gama, Uh-huh. en lo que es Asperger también hay toda una gama. Entonces, okay. Cuando tú conoces a una persona con Asperger, conoces solo a una, porque también está la personalidad, la educación, sí, su contexto social, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Básicamente son trastornos entonces para la socialización, para el desenvolvimiento en sociedad. Pregunto, ¿cuándo entonces se manifiesta? Si es una persona que no manifiesta, que a la vista no parece que tenga una condición peculiar, ¿cómo se da uno cuenta? Sí, bueno, es una condición de vida, ¿no? Ahora sí no, que... no se quita. No, sí se nace, como dicen muchas personas, es como un sistema operativo diferente, así como existe, ¿no? La Mac y la... O sea, vienen con PC, otro sistema operativo. Vienen con otro sistema operativo y así operan toda su vida. Uh-huh. Y normalmente se empieza a ver cuando el niño empieza a ir a la escuela. Pequeños, en edad escolar. En edad escolar, cuando empiezan a ver como diferencias en su forma de interactuar o diferencias en su forma de interactuar incluso con los contenidos de aprendizaje, etcétera. ¿Qué podría parecer? Pregunto, ¿sería un niño retraído, un niño latoso o un niño que tiene problemas con los otros niños o que no pela al maestro? No sé, ¿qué características habría en esa etapa para comenzar entonces a sospechar que existe esta condición? Sí, lo que se observa así desde muy chiquitos es que sí pueden ser un poquito más aislados, les cuesta trabajo como pedir ayuda y acercarse a los demás. Entonces sí, a lo mejor en el recreo es en donde se notan más las diferencias. Okay. Es un niñito que no juega con los demás a lo mejor. También de chiquito le puede costar trabajo todo lo que es la coordinación motriz. Pueden también mostrar eso, algunos. ¿Hay algún problema de coordinación lingüística en el habla? No, esa no es una característica, pero sí hablan de una manera particular muchos de ellos. Pueden tener un idioma, o sea, pueden tener un vocabulario más amplio de lo normal y hablar con palabras como que no corresponden a su edad, como si fueran adultitos. Sí, adultitos. Ajá. Y su tono de voz a veces es como muy planito, ¿no? Con poca entonación. Okay. Entonces, hay esa diferencia en el lenguaje. También puede ser que les cueste trabajo como seguir instrucciones. A ellos les facilitas mucho la vida si les divides las instrucciones en pequeños pedacitos. Entonces en la escuela se ve que cuando se les da una instrucción general les cuesta trabajo iniciar el trabajo. No porque no quieran hacerlo, no por flojos, sino porque no entendieron que iba primero, ¿no? Muy bien. Ahora, esto no afecta entonces su entendimiento del mundo. Te pregunto, si se expresan diferente, ¿lo entienden diferente? O sea, ellos, digamos, sí perciben el mundo y viven el mundo como diferente, porque desde sus sentidos, que te decía yo que tienen como un procesamiento sensorial diferente, entonces ellos perciben el mundo de manera diferente y procesan diferente. Y piensan diferente, ¿no? Como te decía yo, primero piensan en los detalles y luego entrelazan ya todo el concepto. Claro. Y luego a veces son como muy, digamos, radicales, ¿no? Como muy de blanco y negro. Lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Son como a veces muy apegados a las reglas y les cuesta trabajo ser flexibles. Y todo reglas. Esto suelen ser personas muy honestas, muy honestas. Les cuesta mucho trabajo decir mentiras, entonces no son muy confiables. Por ejemplo, como una persona que tuviera un déficit de atención que no sigue reglas. Sí, no. Aquí es al contrario, aquí sí siguen reglas. Aquí de preferencia yo creo que las personas con Asperger siguen reglas, les gusta tener orden, les gusta que las cosas sean predecibles, ¿no? Entonces sí, se benefician de ambientes así, como muy ordenaditos, muy predecibles, que tengan pocos cambios y ellos se apegan a las reglas. Tienen una parte en esto de la atención que puede confundirse con el déficit de atención. Es decir, muchísimas veces se diagnostica a una persona con déficit de atención y lo que tenía era Asperger o viceversa, o tenía las dos cosas, porque también es común. Justamente eso te quería preguntar. ¿Se puede confundir el Asperger con otra cosa o ir en combinación con otra cosa? Así es.
Sí, precisamente con el déficit de atención, Con el déficit de atención. pueden, digo, el 80% de las personas con Asperger pueden también tener déficit de atención. O puede confundirse porque la persona con Asperger tiene una forma de poner atención muy particular, o sea, se puede enfocar en un tema, en una tarea, y olvidarse de que está pasando a su alrededor algo. Por eso también son tan buenos en las ciencias, por ejemplo, porque se enfrascan, ¿no? Pero si se distraen, si algo muy fuerte los llega a distraer, les cuesta mucho trabajo regresar. Ajá. Okay. Entonces, por eso en la escuela, si el tema no es algo que les interesa mucho y se distraen, les cuesta trabajo regresar a su tarea. Sin embargo, no tienen un problema llevándolo al terreno, por ejemplo, en unos niños, no tienen un problema de calificaciones. No es ese el problema. No, no es un problema en sí de aprendizaje. Realmente muchos de ellos son excelentes en la escuela. Perfecto. A los que les cuesta trabajo la escuela no es tanto por no entender el contenido, sino que les cuesta trabajo lo que se llaman las funciones ejecutivas, es decir, como saber qué va primero, qué va después, qué es más importante que no, administrar su tiempo. Okay. Entonces, a la hora de cumplir la tarea, a veces se atoran, pero no es porque no puedan aprender los contenidos. Claro, antes de ir a una pausa, te pregunto rápidamente, ¿están bien detectados los niños, niños, niñas, es por igual? Es por igual. Bueno, sí hay más, se supone hasta ahorita sabemos que hay más hombres que mujeres, pero ahorita se está empezando a sospechar que a lo mejor esa diferencia no es tan grande, sino que se presenta distinto en las mujeres y se disimula más en las mujeres, por eso se detecta menos. Pero en realidad sí, ahorita lo que a nosotros nos interesa mucho en la asociación es precisamente darlo a conocer, claro. Por lo cual agradezco mucho esta invitación, porque sí hay muchísimas personas que no están diagnosticadas y no están debidamente apoyadas. Claro, al ser una condición funcional, dificulta que se diagnostique. Supongo que por ahí va la cosa. Sí, es difícil de detectar, así es. Verónica, no te vayas, por favor, vamos a una pausa y regresamos a seguir hablando de este tema. Y además vamos a hablar con un paciente, ¿está bien dicho? Pues sí, una persona adulta. Una persona ya adulta y a ver cómo le ha ido con esta condición. Muy bien. Ahora venimos. Es una confusión porque todo uno le dice diferente. Sí, yo creo que estamos de regreso, ya me agarró platicando ahí con nuestros invitados. Estamos hablando sobre el Asperger. ¿Asperger? Pues Asperger. Asperger, lo dejamos así. Estamos hablando, es parte de un trastorno del espectro autista que constituye una condición en donde las personas son completamente funcionales, es un padecimiento, no sé si estoy bien dicho, que los hace perfectamente funcionales, integrados a la sociedad, no tienen mayor dificultad, salvo en la parte de la socialización, porque se ve el mundo diferente. Saludo otra vez Verónica Treviño de la Asociación Asperger México, y en este caso saludo nuevamente a Armando Treviño. Ya nos conocíamos, ya nos habíamos visto, habíamos platicado hace un par de meses sobre la reforma política en el DF, un tema interesantísimo, apasionado y del que Armando sabe mucho, pero resulta ahora que tú vienes en tu calidad de paciente de Asperger. Bienvenidos los dos otra vez. Muchas gracias. Gracias. Es una condición, entonces, decíamos que no es evidente. Así es. No dificulta mayormente, salvo la socialización con las personas, que puede ser un problema más grave. Esto es así. Así es, y se dice fácil eso, sí. Pero la verdad es que los seres humanos vivimos en sociedad y sobrevivimos mucho gracias a nuestras relaciones. Yo te podría decir, no, nada más es la socialización. Pues sí, pero supongo, Armando, tú platícame que no es una cosa menor. Sí, es una condición, como ya se dijo en un inicio, invisible, lo cual significa que representa para alguien con la condición de Asperger, como es el caso de tu servidor, tener que hacer un esfuerzo doble o triple para integrarse en cualquier esquema social. Llegar a un grupo nuevo de personas, acercarse a interactuar en términos de las actividades que uno realmente tiene que desarrollar cotidianamente, a partir de una condición de fobia social, por llamarlo de alguna manera, a partir de una condición de un temor que representa una limitante para la actividad. Yo digo que es como tener a una persona claustrofóbica encerrada en un cuarto pequeño todo el día. Así es la vida. En el caso personal,
Mi interacción social en este momento como presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal me implica la necesidad de tener un contacto diario con mucha gente. Eso justamente te quería preguntar, si las complicaciones mayores son la socialización, pues supongo que tú no lo tienes fácil. No, lo más común es que las personas con Asperger tengan un tipo de actividad que no implique una socialización, un contacto social tan amplio como el que tengo yo en este momento. Son buenos para matemáticas, para actividades individuales. No tanto para una actividad social. Entonces mi caso me parece que es un poco más complicado todavía por la misma actividad y por el número de personas y el número de interacciones sociales que manejo. Hace un rato, un poco antes del programa, saludé a Armando y me llamó la atención que él fuera el paciente, porque como platicábamos ahora, es una condición que puede pasar inadvertida. Yo ni por aquí me imaginaba que tú venías en tu calidad de paciente. Pensé que íbamos a hacer dos entrevistas diferentes, pero bueno. Platícame, ¿tú cómo supiste que estás en esta condición de Asperger? ¿Lo supiste, como decía Verónica, desde niño o te enteraste después? Bueno, desde niño supe que tenía una condición distinta, que el sistema operativo no era igual. Toda mi vida durante la primaria fue solitaria, no hablaba con otros niños, es una condición que me parece atípica ahora que lo sé. De niño no sabía yo. Pero no sabías qué era, obviamente. No sabía qué era. En la época de secundaria, los 3 peores años de mi vida fue un acoso escolar importante por parte de los compañeros. La adolescencia debe ser una etapa difícil, ¿no? Es algo que es muy común en el Asperger, que sea víctima de acoso escolar por la diferencia, por las condiciones de diferenciación. Particularmente toda esta problemática que es muy notoria, o es más notoria en la parte social, pero que también afecta a otras partes. Ya decía Vero, la función ejecutiva, la manera de ordenar, organizar las ideas, de organizar la vida, de organizar el mundo. En fin, ahí se requiere mucho apoyo que no siempre se tiene. Cuando uno no tiene un diagnóstico, no sabe o no asimila que distintas condiciones de la personalidad forman parte de esta misma condición de Asperger. Y algo que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, es, en mi caso personal, hipersensibilidad a los sonidos. Es decir, la gente cercana a mi entorno, mi familia, saben que no puedo escuchar televisión o radio con un volumen muy alto, y entonces pues mi ambiente se tiene que desarrollar con poco ruido. Por ejemplo, el cine, donde luego alguna película de acción el sonido es alto, es fuerte. El cine, los lugares concurridos, los restaurantes con música en vivo, ese tipo de cosas son una verdadera pesadilla para alguien que tiene una condición del espectro autista como el Asperger, y que esos ruidos resultan como si lo oyera uno 10 veces más fuerte que cualquier otra persona. A ver, Armando, pasa este periodo de la adolescencia complicado, me imagino, 3 largos años, y luego viene la preparatoria, el bachillerato, la universidad. ¿Cuándo tú te descubres que tu condición, que te sabías diferente, tenía nombre y características específicas? Hace apenas un par de meses, gracias a la Asociación Asperger México. ¿Tú te enteraste hace 2 meses? Hace 2 meses. Perdóname la indiscreción. ¿Cuántos años tienes? 44. O sea, viviste 44 o 43 años y hasta hace unos meses con esta condición sin saberlo. Sin saber qué era. Es decir, pero ahora el tener un diagnóstico y darle un nombre y entender que todo eso integra distintas cosas de mi personalidad que yo desconocía que iban unidas, o sea, yo pensaba que eran cosas separadas. Eso le da sentido a mi condición. ¿Te hacen sentido cosas ahora? Exactamente, me tienen totalmente sentido, y eso me facilita enfrentar la condición de una mejor manera. Y acudí a la Asperger y conocí gracias a su página de internet, porque uno de los problemas con que me enfrento actualmente es un grado de irritabilidad mucho más amplio, dado que por esta hipersensibilidad. Por la hipersensibilidad y por el número de relaciones sociales que manejo cotidianamente, aumentó mi grado de irritabilidad. Yo sospechaba que eso no era normal, y buscando en diferentes páginas de información me encontré con Asperger México, y ahí tuve mi diagnóstico con la doctora Tessy Villalobos, que fue quien... Oye, entonces llegas y después de 40 y tantos años, pues te descubres, ya supiste lo que tienes. Así es. Y llegas, no sé si estás casado, llegas con tu familia, con tu esposa. Sí. ¿Qué crees, vieja? Tengo Asperger. Así es. ¿Así es la cosa? Así es la cosa. Así es la cosa. ¿Y eso qué? Entonces, ¿y qué sigue, no? ¿Eso qué significa? Claro. ¿Cómo se cura? Bueno, no es una enfermedad, no es un trastorno. Sí, es una condición. Permanente. Es una condición permanente. Entonces, también resulta que a mi familia le empieza a hacer mucho sentido ciertas cosas de mi personalidad. Y se entiende, ahora se entiende con ahora, lo llevamos a un terreno ahorita, bueno, ligero, jocoso, pero no debe de ser una condición
sencilla para una persona con Asperger que no está diagnosticado y que no está encajando. O sea, supongo, te pregunto, Verónica, en la asociación deben de llegar casos muy dramáticos en donde este no encajar está, pero al límite. Así es. Bueno, como decías, la adolescencia es de veras, Debe ser un calvario. Es un calvario, porque para cualquier persona la adolescencia socialmente es difícil, la verdad. Sí, si todos sí, nos sí, acordamos. Sí. Ojalá que fuera una cosa fácil. Ajá. Pues para el joven con Asperger es dificilísima. Entonces sí tenemos bastantes jovencitos que están pasándola difícil porque se sienten muy solos y es muy feo de veras sentirse así de solos. ¿Y si no están diagnosticados? Sí, sí. Y luego también tenemos casos, por ejemplo, de adultos que son muy inteligentes, muy brillantes, pero como una cosa muy común en el Asperger es que les cuesta trabajo, como, por decirlo de una manera así fácil, no saben vender sus talentos. Claro. Entonces, a la hora de tener por la socialización, supongo. Exacto, no saben cómo decir bien qué es lo que saben hacer porque es como un problema de comunicación. Y entonces, en las entrevistas del trabajo no les va muy bien. Entonces, muchos de ellos están desempleados o con un empleo que no corresponde. Que no corresponde a su preparación, a sus capacidades y todo. Oye, ¿es común que haya adultos que no sepan de su condición, como en el caso hasta hace unos meses de Armando? ¿Es común? Es lo más común. Lo más común es que los adultos no sepan, porque como te decía, se empezó a diagnosticar hace bien poquito, ¿no? Entonces, cuando eran chicos, pues no existía ni siquiera el nombre. Cuando eran chicos, pues no pasaba de ser un niño raro. Ajá. No había un diagnóstico, o sea, no se le podía dar ese nombre todavía. Claro. Y ya de adultos, pues, supongo, pues, salvo que la condición de socialización o de problemas sean muy elevados, pues uno seguirá por la vida así. Así es. Lo que nos ha pasado mucho es que en los grupos de acompañamiento de padres de familia, en la escuela de padres que tenemos, llegan porque diagnosticaron a su niño y resulta que el papá, la mamá o alguien se da cuenta que, pues eso era lo que... Oye, ¿y es común, te pregunto, que se presente la condición de Asperger en más de un miembro de una familia? Es que sí, es bien común. Todavía no se tienen así estudios ya científicos que lo estén comprobando, pero en la evidencia clínica sí se ve que cuando hay un niño diagnosticado es muy frecuente que un papá o un abuelo o mamá o alguien también tenga la condición. Claro. ¿Se sabe por qué ocurre este trastorno, esta condición del Asperger? ¿Qué lo determina? Sí. Asumo que habrá algún factor hereditario. Así es. Pero bueno. Sí, son factores, ahora sí que hereditarios, genéticos, y algunas personas dicen que un poco también factores ambientales. Así a ciencia cierta una causa no la hay. También son como cambios genéticos, digamos, que a lo mejor la misma naturaleza hace para adaptarse, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede saber que un niño, porque bueno, pues se manifiesta esta condición siendo muy niño, uno puede sospechar que se tiene eso? Te lo pregunto a ti, Verónica, parte de la asociación, y te lo pregunto a ti, Armando, ¿cómo eras tú o qué viste o qué deberíamos de ver para sospechar que existe esta condición, dado que es completamente funcional? Bueno, razonablemente funcional. Hasta donde yo entiendo, no soy experto en Asperger, pero soy experto en mi vida, y en este sentido creo que el primero que lo nota pues es uno mismo, pero si no tiene las herramientas, como no se tienen la habilidad de solicitar el apoyo. Además tú no sabías qué era, así tú te sentías diferente, pero no sabías decir, oye, pues a mí me late que yo tengo esto. Lo que sí implica es mucho desgaste personal, es decir, tratar de encajar en un mundo neurotípico, con condiciones de una posición distinta, es muy complicado, genera muchos problemas de salud física, mental, emocional, todo se traslada a una cuestión de salud. Y creo que no es solo el problema de la socialización, también ya Vero nos hablaba de la función ejecutiva, de lo que le conocen también como la teoría de la mente, es decir, la posibilidad o no de reconocer en otros sus sentimientos, sus emociones, por qué te dicen las cosas, la empatía, efectivamente. O sea, es un trastorno que tiene varios factores, aquí se ha hablado solo de algunos de ellos, pero resulta una condición de vida más difícil, en mi opinión, que la del resto de la población. Te pregunto una cosa, Armando, si tú hubieses estado diagnosticado, consciente, diagnosticado te vuelves consciente de tu condición, ¿te hubiera sido más fácil? Sí, hay precisamente terapia en la que te permite ir generando estrategias y herramientas para superar las dificultades que se presentan.
Yo creo que a todo el mundo se le presentan dificultades en el proceso de socialización, obviamente. Pero en estos casos la dificultad es mucho mayor, es muchas veces mayor, y hay herramientas que precisamente asociaciones como Asperger ayudan a ir desarrollando este tipo de estrategias, y a una edad temprana con niños es mucho mejor, porque entonces es menor la afectación que sufren en su desarrollo. Claro. Verónica, ¿cómo se, no sé si sea lo correcto decir, cómo se trata a una persona con Asperger? Sí, bueno, primero, importantísimo es que el diagnóstico sea hecho con las herramientas adecuadas por profesionales que conocen la condición bien, ¿no? Y entonces es todo una evaluación especial, digamos. Sí, para un buen diagnóstico, obviamente. Para un diagnóstico. Entonces, a partir del diagnóstico, se detecta, por ejemplo, en el caso de un niño, cuál es el momento del desarrollo en el que se encuentra y cuál es el área en la que necesita más apoyo, porque el apoyo que se le da a un niñito con Asperger o a una persona con Asperger es multidisciplinario, dependiendo de lo que necesita la persona en su momento. Entonces, por ejemplo, es muy común que cuando son diagnosticados pequeñitos en edad preescolar, lo que se les recomienda sea una terapia ocupacional que les ayude en toda esta parte de integración sensorial y coordinación motriz, como para ahí sentar unas buenas bases, digamos, ¿no? Y luego hay veces que es necesario, por ejemplo, una terapia de lenguaje para tratar toda la parte pragmática del lenguaje, que es la parte social del lenguaje, que resulta ser el 70% de la comunicación. Claro, es una... asume un tratamiento entonces multidisciplinario, multifactorial. Así es, como que, y muy a la medida de la persona, dependiendo. No es generalizado. No, depende de lo que la persona necesite en el momento de la vida en el que se encuentra. Perfecto. Verónica, Armando, se nos está haciendo chica la plática, ya se nos acabó el tiempo. Un minuto más, algo más que nos quieran agregar, por favor. Bueno, en este caso, ya siguiendo rápido con lo del diagnóstico, hay en particular digamos, un tratamiento nuevo, bueno, relativamente nuevo, que estamos empezando en Asperger México, que es un modelo de coaching para adultos precisamente, porque existe un abismo en lo que son servicios para adolescentes y adultos, como que hay más para niños, pero los adultos están los pobres, o sea, ahora sí que sin nada. Puede ser la condición como Armando, toda la vida así sin saber qué. Sin saber qué, y luego con pocos apoyos reales. Entonces estamos empezando con este programa de coaching que acompaña a los adultos en situaciones concretas de su vida, como decía Armando, a que elaboren estrategias que los van a ayudar a superar sus retos, y este programa en especial es una herramienta muy buena para lo que es inclusión laboral, que es algo que también nos interesa mucho en este momento, ¿no? Que las personas con Asperger sean reconocidas, incluidas también en el ámbito laboral. Bueno, y todo eso obviamente redundará en un beneficio de las personas con Asperger, e incluso que indirectamente hasta de sus familias también. Mira, lo que es la inclusión tanto en escuelas como en lo laboral, como en todo, no solo beneficia a la persona con Asperger, sino beneficia a toda la sociedad. Sí, claro. Sí se ha visto que cuando hay empresas y escuelas que incluyen, el ambiente es muchísimo más compasivo, más tolerante, y eso repercute en mejores resultados para todos, ¿no? Pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros. Armando, muchas gracias, te felicito primero por saber cuál es tu condición, por afrontarlo de ese modo, y además te invito para que hablemos ahora sí del otro tema, de la reforma política en el DF, y ya estamos platicando de ese tema también. Claro que sí, muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado, pasen una excelente tarde, descanse, nos vemos mañana con otra charla en línea.